Muy bien. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Romanos, el capítulo 7, y puestos de pie vamos a leer esta porción de la palabra de Dios que comienza en el versículo 14. Romanos, el capítulo 7 y el versículo 14. Dice la Escritura: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Sentémonos, hermanos. Leí una historia de un misionero en África del Sur que estaba escuchando a un indígena de la tribu de los Otentos orar. Y esta tribu es reconocida por ser muy salvajes y hay muchas guerras a su alrededor. Y este indígena se había convertido y el misionero escuchó a este indígena orar las siguientes palabras: Señor, líbrame de todos mis enemigos y líbrame de mi gran enemigo. Y el misionero impactado, ¿qué va a decir? ¿Cuál es el gran enemigo? Señor, líbrame de todos mis enemigos y líbrame de mi gran enemigo que soy yo. Ese indígena había aprendido la gran lección de Romanos capítulo 7. Estamos estudiando este pasaje realmente comenzamos de Romanos 1:1, pero hace bastante tiempo que estamos en Romanos 7. Y estamos aprendiendo que tenemos un gran enemigo, el pecado que mora en nosotros. Aún los mejores cristianos tienen este gran enemigo. Aquí el superapóstol Pablo es el que confiesa aquí: el mal mora en mí. De hecho, en el versículo 14, el primer versículo que leímos, él confiesa, fíjense quién, San Pablo confiesa: yo soy carnal, vendido al pecado. Y es de los versículos 15 al versículo 23 que él nos explica qué quiso decir con esas palabras. En nuestro estudio ya llegamos al versículo 23 y lo último que vimos fue que según el hombre interior nos deleitamos en la ley de Dios. Esto quiere decir que nos gozamos en la ley de Dios, queremos cumplir la ley de Dios. Como dice San Juan, sus mandamientos no son gravosos, pero nos dice nuestro texto, el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este versículo es súper importante porque nos enseña, nos explica cómo es que nosotros, aunque somos cristianos, creemos en Dios, creemos en la Biblia, queremos hacer el bien, pecamos, fallamos. Muy importante entonces ese texto, lo vamos a estudiar frase por frase. En la primera frase el apóstol nos dice: pero veo otra ley en mis miembros. Al decir veo, el apóstol quiere decir me doy cuenta. Yo reconozco, yo veo esto. Ahora es muy importante para ti esto. Es importante, tú que eres cristiano, quieres avanzar en la cristiandad, quieres avanzar en la santidad, quieres ser mejor cristiano. Es muy importante que tú veas, que tú reconozcas, que tú te des cuenta que el mal está en ti, que el pecado mora en nosotros. O como nos explica aquí, hay otra ley en mis miembros, hay esa ley que me lleva a pecar. Estoy leyendo un libro muy interesante escrito por un neurocirujano hindú.
Muy interesante, la especialidad de este doctor, de este médico, es diagnosticar y ayudar a las personas que tienen una enfermedad muy difícil de describir, muy difícil de diagnosticar y muy difícil de curar, que se llama anosognosia. Bueno, se escribe A-N-O-S-O-G-N-O-S-I-A, anosognosia. Hay varios doctores aquí, así que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo aquí. Pero lo que pasa es que este doctor escribió un libro que se llama Fantasmas en el Cerebro y nos relata varios casos sobre personas que tienen la dificultad para reconocer que están enfermos. Por ejemplo, nos cuenta un caso de una persona que tuvo un derrame cerebral y esta persona tiene parálisis en todo su lado izquierdo, no puede mover el brazo izquierdo, la pierna izquierda, etcétera. Pero el enfermo niega su parálisis. El enfermo, el paciente dice que está bien, que sí puede mover el brazo. Y tiene esta enfermedad, esta incapacidad de reconocer esa enfermedad o ese defecto, anosognosia. Y eso es terrible, es terrible. Los parientes del paciente creen que se volvió loco. Por supuesto no puede mover el brazo. Pero la persona no está loca, tiene esta enfermedad. Según él está bien, no tiene problema, no hay ninguna enfermedad. Algunos cristianos son así. Algunos cristianos tienen esta terrible enfermedad espiritual de la anosognosia espiritual. Porque según ellos están bien. No se consideran malos, no se consideran pecadores, no se fijan cuando fallan, se lavan los dientes 3 veces al día, ellos no tienen ningún problema, ninguna debilidad, son perfectos. Su papá sí tiene problemas, su mamá tiene muchos problemas, y la suegra tiene más problemas, y los maestros tienen problemas, y todos tienen problemas, menos él. Es por eso que Juan nos tiene que alertar en su primera epístola: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es vital que reconozcamos que el pecado mora en nosotros. Así vamos a luchar contra el pecado que nos asedia. Y sobre todo, hermanos, al reconocer nuestra enfermedad espiritual, al reconocer que sí pecamos, vamos a depender más de Cristo. Vamos a depender más de su gracia, de su perdón, de su fortaleza, de su espíritu. Ahora, noten que el apóstol dice que hay otra ley. Vean nuestro texto. Veo otra ley en mis miembros. Es decir, una ley diferente. No es como la ley de Dios. Y dice aquí ley porque es un principio invariable. Es una norma invariable. Es algo que sucede, algo que ahí está. Es como cuando decimos la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no tiene mandamientos, pero es un principio, es una norma invariable. Sucede que las cosas se caen y se caen ¿para dónde? ¿Para abajo o para arriba? Las cosas se caen para abajo, ¿se acuerdan? El famoso científico que la manzana se cayó del árbol, ¿se acuerdan? Dice, pues las cosas se caen para abajo. Hay una ley de la gravedad y por eso las cosas se nos caen y se cae un vaso y se quiebra. Sí, la ley de la gravedad. El mal siempre te va a tumbar. El mal siempre te va a hacer caer para abajo. El mal nunca te va a hacer caer para arriba. El mal nunca te ayuda. Es una ley. Es una ley. Y es por eso que la llama aquí el apóstol esta ley del mal. Ahora, noten que dice en mis miembros. Ya notamos esta palabra en el capítulo 6. Está hablando de sus miembros de su cuerpo. Es decir, de sus manos, de sus brazos, de sus piernas, de sus ojos. De eso se trata, de su cuerpo. Ahora, esto no quiere decir, esto es muy importante. Esto no quiere decir, hermanos, que los órganos biológicos, nuestros cuerpos físicos, son los que causan el pecado. No.
El mal, el pecado usa nuestros cuerpos, usa nuestras hormonas para que pequemos. Es con la lengua que chismeamos, pero la lengua no tiene la culpa de que chismeemos. Es con los ojos que vemos cosas que no debemos ver, pero no son los ojos los culpables. Las manos pegan, pero las manos no son las culpables, son nuestros miembros. Y al decir mis miembros, aquí el apóstol acepta su responsabilidad. Son mis miembros, es mi cuerpo. En el día del juicio, tú no vas a poder excusarte con que los miembros de mi cuerpo tuvieron la culpa. No vas a poder decir, es que las hormonas, mis hormonas tuvieron la culpa. No. Es tu cuerpo. Es tus hormonas. Tú tienes la culpa, tú eres el responsable porque son tus miembros, tu cuerpo, tu boca, tu mano, tu pie. El apóstol aquí no se excusa. Sabe que es culpable, tan culpable se siente. Ve lo que dice el siguiente versículo. Él gime, llora, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es por eso que tiene ese sentimiento tan feo y esa desesperación, porque son sus miembros, es su cuerpo. Y es por eso que después en el capítulo 12 nos escribe: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto lógico. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora noten la segunda parte, la segunda frase de nuestro texto. Aquí nos da una estrategia del mal. El mal dice, se revela contra la ley de mi mente. La ley del mal en mis miembros se revela contra la ley de mi mente. Ahora, se revela es una palabra bastante interesante. En el original es una palabra muy peculiar, una sola vez en toda la Biblia, y es una palabra militar. La Biblia de las Américas la traduce que hace guerra. Otra versión la traduce combate. Entonces, el pecado combate, hace guerra, se revela sí, pero haciendo batalla, dando guerra, luchando enérgicamente. Hay jóvenes que se rebelan, pero su rebelión es, por así decirlo, pasiva. Se cortan el pelo de una manera rara y se lo pintan azul y rosita, ¿verdad? Y anaranjado y de arcoíris, y se ponen ropa muy rara y estrafalaria. Es su rebelión, pero es pasiva. A lo mejor no hablan, no obedecen, pero hasta ahí. No golpean a los padres, no compran una ametralladora, una bomba para destruir la casa, no hacen... no, es una rebelión pasiva. No, la rebelión del pecado no es pasiva, es muy activa, es una guerra a muerte. El pecado batalla, lucha vigorosamente, constantemente, con todo un arsenal. Cuando yo me convertí, yo no nací en la cristiandad, yo me convertí más o menos, estaba en segundo o tercer año en la primaria cuando comencé a saber del evangelio y me invitaron a una escuela dominical y yo no pude creer, a la escuela en domingo, si ya voy. En esos días íbamos en la mañana y en la tarde, en la época primitiva, algunos de ustedes se acordarán cuando íbamos en la mañana. Bueno, dije, yo voy a la escuela también el domingo. Bueno, el caso es que yo fui, ahí iba con mis cuadernos, yo a la escuelita dominical. Bueno, fue cuando aprendí de la cristiandad. Y una cosa que me atrajo mucho fueron los himnos y sobre todo los coritos que nos hablaban de que éramos soldados de Jesús y firmes y adelante, huestes de la fe y vamos a la guerra. Y yo era niño y mi abuelito había sido militar y estaba muy interesado en esto y me gustó y yo siempre esperando, ¿verdad? Bueno, ¿y cuándo va a ser la guerra? ¿Cuándo va a ser la batalla? Pero luego me di cuenta que la guerra en la cristiandad es horrible. La guerra en la cristiandad es terrible porque se trata de tribulaciones, se trata de tentaciones muy fuertes, de dudas, se trata de depresiones y traiciones, se trata de enfermedades y burlas y es terrible. Tienes que reconocer esta realidad en tu vida como cristiano. La vida de la cristiandad es una batalla, una guerra. No es un juego, no es fácil. No son luchitas.
El mal nos combate las 24 horas, los 7 días de la semana y nos tira con todo. Con lanzas y dardos, como dice la palabra de Dios, y con flechas y granadas y bombas y misiles y gases y rayos. Con todo nos ataca el mal. Y esta batalla, hermanos, es contra tu alma, es contra tu vida. Eso hay que tomar en cuenta. Pero es más cruel, es más fuerte, porque lo último es una batalla contra Dios. Por eso el mal ataca tanto. Por eso el diablo y el mundo nos tienta, porque es una batalla contra nuestro gran Dios. Y a ti te digo, joven, adulto, anciano, esta mañana, niño, despierta, toma en serio esta advertencia. Esto es una batalla, no es fácil ser cristiano. Cada mañana levántate repitiendo esas palabras del Padre Nuestro. Señor, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Usa palabras como la del Salmo 70. Memorízate esos salmos que hablan de los enemigos y imagínate los pecados y esas tentaciones que tanto te molestan y tanto te asedian y cada rato te tumban. Y ora esos salmos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Líbrame de mis enemigos, líbrame de mi gran enemigo, que soy yo, el mal que mora en mí. Ahora, noten también que el versículo nos dice dónde se lleva a cabo la batalla. Véanlo, Romanos capítulo 7 y el versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahora, esto quiere decir entonces que el pecado batalla, se combate, se revela contra la ley de Dios que está en nuestra mente. Es lo que estudiamos el domingo pasado. En el pacto de Dios, su salvación se trata, como dice en Hebreos: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y es por eso entonces que el mal, el pecado, lucha contra esa ley en nuestra mente. Y es lógico, pues es en nuestra mente que nosotros pensamos, nos imaginamos, tomamos decisiones, seguimos la lógica. Es nuestra mente la que regula lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer. La batalla del pecado no se lleva a cabo en nuestro estómago, no se lleva a cabo en nuestros ojos, en nuestra lengua. No. Córtate la lengua y vas a seguir pecando. Sácate los ojos y vas a seguir pecando. Métete a un monasterio sin internet ni nada y que te corten los brazos y las piernas y te saquen los ojos y te corten la lengua y te corten las orejas y vas a tener la mente, la imaginación. Y no te vas a arrepentir nada más así porque te metiste a un monasterio y te cortaron. No, porque ahí tienes la mente. La mente es el problema y es donde está la batalla. Entonces, amigos, hermanos, asegúrense que tienen una mente que ama al Señor, que sigue al Señor. Como dice el mandamiento, asegúrate que amas al Señor con toda tu mente. El hombre que vive sin Dios, el hombre natural que nunca ha conocido el Evangelio, tiene una mente anti Dios. Su mente es contra Dios, no tiene la ley de Dios en su mente. No piensa entonces conforme a la realidad de Dios. Las cosas de Dios, las enseñanzas de Dios no pasan por su mente, entonces no decide conforme a la ley de Dios, no piensa conforme a la ley de Dios, hace el mal siempre. Para vivir bien, para pensar bien, necesitas entonces un cambio de mente. Ahora, ¿cómo podemos hacer un trasplante de nuestra mente? Eso no lo podemos hacer nosotros, pero lo puede hacer Dios. Vean conmigo Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 17. Precioso este pasaje de Colosenses, lo hemos estado estudiando con nuestro hermano Orozco. Nos enseña acerca de Cristo. Y voy a comenzarles a leer en el versículo 17, Colosenses capítulo 1 y el versículo 17.
Colosenses 1:17, Él es antes de todas las cosas, hablando de Cristo. Todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciéndose la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra... ¿qué? En vuestra mente, eran enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y si moveos de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Dios tiene que hacer eso. Dios tiene que reconciliarnos, Dios tiene que cambiar nuestra mente, Dios tiene que darnos la fe para que podamos creer, Dios tiene que darnos el arrepentimiento, darnos esos nuevos pensamientos, hacernos nuevas criaturas, como dice en otra parte. Y como cristianos también tenemos que renovar nuestra mente, siempre estar, por así decirlo, afinando nuestra mente. Mientras más afinemos, sincronicemos nuestra mente a las enseñanzas de Dios, más fuertes estaremos en la batalla contra el pecado, por supuesto. Ahora, es por eso, y especialmente en nuestros días, hay que tener mucho cuidado con lo que entra a nuestra mente. El internet, 24 horas, cualquier cosa puedes ver, cualquier cosa. ¿Quieren ver pornografía? 24 horas la pueden ver quien quiera. Un niño puede prender la laptop, la computadora y puede ver lo que quiera. Y puede entrar a su mente. Y entra esa pornografía por sus ojos infantiles y va a entrar a su mente y se va a quedar en el disco duro allí. Hay que tener mucho cuidado. YouTube, la televisión, aún los celulares, los smartphones, el periódico. Tenemos que vigilar las puertas de nuestra mente para que no entren porquerías, para que no entren teorías falsas. Lo leí en la internet. No porque lo leíste en internet, lo viste en internet, es verdad. Es que lo escuché en TED. No porque lo escuchaste en TED, es verdad. Pero es que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque esos canales, el internet, y todas esas cosas, por supuesto, la tecnología en sí no está mal. Gran oportunidad tenemos de compartir el Evangelio a la iglesia. Tiene un ministerio del internet. Pero lo que les estoy diciendo, hermanos, jóvenes, niños, adultos, ancianos, es que tengamos mucho cuidado con lo que entre a nuestra mente. Aún las caricaturas que a veces parecen tan inofensivas pueden traer dudas y problemas a nuestra mente espiritual. Pero volviendo a nuestro texto, leemos en la última frase: y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El mal está en nosotros y nos lleva cautivos. La palabra se trata de atrapar y hacernos prisioneros. Entonces esto quiere decir, y aquí está el problema, que el pecado, el mal, es bastante poderoso. Mucho más poderoso que nosotros. Es por eso que el apóstol aquí en este contexto llora: lo que debo de hacer, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no debo de hacer, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque el mal, el pecado nos lleva cautivos, nos lleva prisioneros. Es muy poderoso, más poderoso que nuestra buena educación que nos dieron nuestros padres, más poderoso que nuestro carácter y nuestros hábitos. El mal venció al ser más inocente. ¿Quién fue el ser más inocente de toda la historia? Adán.
Eva, los más inocentes del universo, el mal los engañó, los llevó cautivos. ¿Quién fue el gran amigo de Dios? Abraham, el amigo de Dios. Así lo describe la Escritura. El mal, el pecado lo tumbó, lo tomó cautivo a David, tomó cautivo a Salomón, el hombre más sabio, a Sansón, el hombre más fuerte. Los llevó cautivos a Pedro, a Juan, a Pablo. Él confiesa: el mal está en mí, yo soy carnal, vendido al pecado. Nos explica aquí qué quiere decir esto. Entonces, el punto es: la batalla contra el mal no es fácil, sobre todo porque nosotros somos débiles. El pecado nos va a tumbar, nos va a llevar prisioneros, esclavos. Entonces, déjame decirte a ti, especialmente como cristiano, no seas orgulloso y digas: yo puedo ver en el internet lo que sea y no me va a afectar. Eso es pura soberbia por orgullo. El mal te puede hacer tumbar. Oye, no digas: yo soy espiritual, yo soy muy maduro, yo puedo tomar lo que yo quiera y no me voy a pasar. El mal te puede tumbar. Tumbó a Noé la borrachera. No pienses dentro de ti: yo puedo acariciar a esa muchacha, a ese muchacho, no me voy a pasar. El mal mora en nosotros, el pecado mora en nosotros. Mucho cuidado, es muy poderoso. Como dijo Dios en otro contexto: necio. El mal está en nosotros y nos lleva cautivo, prisioneros. Y luego nos dice en nuestro texto: cautivos a la ley del pecado que está en tus miembros. En mis miembros, dice el apóstol. El problema es que es una ley, algo inalterable. No nos podemos zafar. No nos podemos escapar. No podemos decir, como dicen los jóvenes ahora, cuando menos en mi casa: zafo, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer. No. Y el gran problema es que es una ley del pecado. Pecado anti Dios. Pecado que nos lleva a la muerte. Es un pecado anti vida. Y no nos podemos zafar porque dice: está en nuestros miembros, en nuestros órganos, en nuestro cuerpo. Y por eso la de gran desesperación: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es por eso que el apóstol está tan orgulloso del Evangelio. Las buenas noticias: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley de Dios se cumpliese en nosotros. Este es el Evangelio, las buenas noticias. Es lo que nos da esperanza a nosotros tan débiles, que anoche fallamos, que esta mañana, que cuando veníamos a la iglesia le gritamos a la esposa. Hoy tenemos esperanza, perdón. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a terminar repasando unas lecciones de nuestro texto. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Número 1, reconoce que el mal está en tu vida. El mal mora en tu vida. Hay una ley del mal. Esta es una realidad que no puedes negar, no te engañes. Y como lo he dicho, tenemos gran paz como cristianos al reconocer esta verdad. Es cierto, el pecado mora en mí y es por eso que caigo, es por eso que fallo. Y te va a dar paz porque a lo mejor te has sentido, bueno, a lo mejor estoy endemoniado, a lo mejor no soy cristiano, ¿por qué hago esto? ¿Por qué caigo en esto? El mal mora en nosotros.
Mientras que estés en este mundo, en este cuerpo, caerás en tentaciones. Y a veces harás el mal que no quieres hacer. Y te vas a sentir mal porque eres cristiano. Y qué bueno que te sientas mal. Tú arrepiéntete, confía que al estar en Cristo no eres condenado y persevera hasta el final. Número 2, reconoce que estás en una guerra mortal. Tienes enemigos invisibles. Lean Efesios 6 esta tarde, se lo recomiendo mucho. Tienes enemigos crueles, invisibles, un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Entonces no es una luchita, no es algo que si me porto bien esta semana como cristiano voy a tener una corona extra. No. Es esto de vida o muerte, hermanos. Tienes que esforzarte entonces, cuidarte, ponerte la armadura de Dios, disciplinar tu cuerpo. Número 3, reconoce que debes cuidar mucho tu mente. Aplica Filipenses 4:8 que no entre a tu mente por tus ojos, por tus oídos, por tu tacto, todas esas cosas que pudieran tumbarte y tentarte para mal. Aplica Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Número 4, reconoce el gran poder del mal. Reconoce el gran poder del pecado. Sé humilde. No seas autosuficiente. Yo puedo. No podemos, hermanos. El apóstol Pablo no pudo. Cuanto menos nosotros somos débiles. Necesitamos a alguien más fuerte que nos ayude. Necesitamos a alguien más fuerte que nos levante. Necesitamos que Cristo nos proteja, que Dios nos dé el querer como el hacer por su buena voluntad. A lo mejor es por eso que estás cayendo en esas tentaciones. Para que vayas y te hinques al Señor y le digas: Señor, yo no puedo, te necesito. En penúltimo lugar, reconoce que tienes que consagrar tu cuerpo, tus miembros. Es a través de nuestro cuerpo, de nuestros miembros, nuestros órganos, nuestras hormonas, que se manifiesta el pecado. Tienes que controlarlo, tienes que consagrarlo al Señor. En último lugar, reconoce la gran salvación de Dios. Aunque fuimos malos, muy malos, aunque el mal está en nosotros y le fallamos todos los días, Dios mostró su amor y envió a su Hijo para vivir y morir por nuestros pecados, para que le conozcamos a Dios y le glorifiquemos para siempre.